los programas de los vuelos a la Luna se pararon, miles de ingenieros y científicos de la NASA fueron despedidos, y a mí mis profesores en la universidad me decían, Franklin, ni se le ocurra estudiar astronáutica porque no va a conseguir trabajo, porque vea a toda esta gente que está sin empleo. Y bueno, gracias a Dios yo no les hice caso y yo seguí con esa necedad. ¿Cuántos viajes alcanzó a hacer al final de su carrera al espacio? 7 viajes. 7. Sí, nunca me imaginé que iba a volar tantas veces. Entonces se viene lo que para mí ha sido el podcast más grande e importante que he grabado hasta el día de hoy. Mis disculpas a expresidentes o presidentes actuales. Antes de continuar, les quiero recordar que si quieren continuar viendo esas conversaciones, por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos rateen en Spotify, los 2 mejores canales para hacerlo. Como pueden ver, este video está apareciendo en el nuevo canal de podcast No Pasa Nada. Lo tuvimos que separar por modalidades de YouTube. Y que sobre todas las cosas nos apoyen con $5 al mes en patreon.com/nopasanadaoficial. Todo el contenido siempre va a ser gratis y no pasa nada, pero si un cierto porcentaje de ustedes decide dar el siguiente paso y apoyarnos, podremos continuar haciendo podcasts como nadie nunca ha hecho, de temas que nadie nunca ha hecho, con personas que normalmente no hacen este tipo de cosas, haciendo preguntas y ojalá teniendo respuestas del mundo que nos rodea. Yo considero que Franklin Chang hoy es el último héroe nacional viviente de Costa Rica y potencialmente uno de los grandes de Latinoamérica. Me sorprendería si no saben quién es Franklin Chang, pero si no saben, les cuento. Franklin Chang es el primer astronauta latinoamericano, es el astronauta con más viajes al espacio. Bueno, ahorita hay alguien compitiendo, pero durante mucho tiempo fue el astronauta con más viajes al espacio y hoy está revolucionando no solo el motor que nos va a probablemente llevar a Marte, sino que la tecnología para descarbonizar todos los carros del planeta Tierra por medio de hidrógeno verde. Franklin Chang ha sido una inspiración para muchísimas personas durante muchísimos años. Su historia es impresionante y en esta conversación de más de 1 hora y media logramos sentarnos y conversar sobre qué exactamente es lo que está haciendo en Adastra, lo que para muchos ha sido un misterio durante muchos años. Todos sabemos que está haciendo algo con motor de plasma o hidrógeno verde, pero los detalles no los conocemos. Además, tuvo tiempo para poder contar toda su historia, algo que es único para la condición de los podcasts. Realmente estamos muy agradecidos con don Franklin Chang, con el equipo de Adastra, y pronto estaremos soltando un video explicando qué es lo que está haciendo Franklin Chang y un poquito detrás de su vida. Me quito el sombrero para personas como Franklin Chang. Le agradezco una vez más, creo que le he agradecido como 3 veces por su tiempo. Pueden ver lo mucho que me emociona esto, y aquí mi conversación con Franklin Chang. La espina por la ciencia, me imagino que empezó desde temprana edad, o cuando se empezó a interesar en los procesos científicos y en lo que podría ser una carrera espacial, porque sí, me imagino que en ese momento se veía, y si hoy se ve largo para un costarricense, hace años se veía también potencialmente hasta más largo. Sí, pero tal vez estaba tan largo que uno no se imaginaba realmente la distancia. Ajá, la distancia claro, no era medible en ese momento. Claro. Pero se sabía que era largo, pero no, tal vez no estábamos claros, ¿verdad? De cuáles eran las dificultades. Yo empecé con esta cuestión en una forma muy natural, porque realmente el espacio era algo que todos los chiquillos soñábamos. La apertura de la era espacial empezó por allá de los 50, cuando yo nací. Y en el 57, cuando se envió el primer satélite artificial, eso como que galvanizó, ¿verdad?, la realidad de la era espacial. Pero antes habían muchas cosas que ocurrían en el ámbito de la ciencia ficción. Claro. Todos nosotros chiquillos jugábamos de exploradores espaciales, ir a otros planetas, y toda esta cuestión era una cosa muy normal, ¿no? Así, yo nunca fui una persona diferente en el sentido de que todos éramos básicamente igual, ¿no? Claro. Había, ¿cómo se llama este show? Perdidos en el espacio, ¿verdad? Eso salió como en los 60, ¿verdad? Eso fue ¿verdad? mucho después. Sí, como hasta los 60. Ya usted está bien, tiene que ponerse a ver que estamos en la prehistoria. Claro. Sí. Pero no, esto fue mucho después. En aquellos tiempos, inclusive no había llegado la televisión a Costa Rica todavía. Claro. En Costa Rica había un programa de radio que todos escuchábamos.
en una radio que ya no existe en Costa Rica, Radio City. Ok. Radio City. Era un programa que se llamaba Luis Dragón, el Conquistador del Espacio. Ok. Y todos los chiquillos, nosotros en aquellos tiempos, escuchábamos esos episodios creo que a las 5 de la tarde, después del colegio. Las aventuras de Luis Dragón en varios planetas y Claro. luchando contra monstruos o otros seres de otros planetas. Qué vacilada. Muy, muy bonito. Sería bonito, en algún lugar deben estar esas grabaciones. Claro, alguien los debe tener. De la radio. Luis Dragón. Y bueno, después, cuando llegó la televisión a Costa Rica, ya en los años 60, el Canal 7, que era el primer canal que llegó, puso una serie que se llamaba El hombre en el espacio. Ok. Y también era una cuestión de ciencia ficción, ya con un poquito más claridad de seres humanos, ¿verdad? Montándose en naves espaciales y ir a la luna y aterrizar en la luna, y todo esto era ya en la televisión. Había el gran héroe de esa serie, se llamaba Edward Macaulay. Y yo me acuerdo que a mi gran amigo Luis Castro, que éramos muy fanáticos del tema espacial, le compraron un casco de Edward Macaulay. Y esa era como la joya. Y yo se lo pedía prestado porque todos queríamos ponernos ese casco de Edward Macaulay. Y bueno, yo traté muchos años de que me lo regalara. y bueno, realmente lo hizo después de viejos. Ah, qué bonito. Pero era muy vivo porque él quería que yo le regalara el casco mío. Claro, el casco oficial. Sí. Uno por uno. Pero por ahí lo tengo. Y bueno, entonces está en el colegio, obviamente hay un interés, todo el mundo está como aficionado por lo que sería el espacio, claro, eventualmente. Sí, es que lo que ocurrió es que ya cuando el lanzamiento de Sputnik realmente ocurrió, eso creó una sensación como de temor, ¿verdad? Era pues una gran pugna entre dos potencias mundiales. Claro. Solo dos, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Soviética. No había nadie más en ese partido. Claro. Era un partido de dos, nada más, que competían por la supremacía en el cielo. El cielo era el nuevo territorio, ¿verdad? De combate, claro, se podría decir, o de supremacía. Se creó, claro, todo esto dentro del ámbito de la Guerra Fría. Y en el año 61, la Unión Soviética lanzó el primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, que bueno, inmediatamente se convirtió en un héroe para todos nosotros, aunque era de un país que conocíamos muy poco, un país extraño, un país oscuro, ¿verdad? Claro. No conocíamos mucho de la Unión Soviética, era una cosa misteriosa, pero bueno, lanzaban seres humanos al espacio, había que ponerles atención, claro, ¿no? Por supuesto. Y un año, meses después, los Estados Unidos lanzaron el primer astronauta. Bueno, los soviéticos los llamaban cosmonautas. Ajá. Y los americanos les llamaban astronautas. Y lanzaron el primer ser humano al espacio, pero se dieron cuenta que realmente iban muy atrasados en la carrera espacial porque este ser humano, Alan Shepard, lo único que fue en un cachiflín para arriba. Ajá. Y cayó otra vez. No pudo entrar en órbita. Nada más. No tenían la suficiente fuerza los cohetes para entrar en la velocidad necesaria para adquirir una órbita. Y los soviéticos iban mucho más avanzados en la cohetería. Y eso, claro, puso a los Estados Unidos en una posición de emprendimiento, de gran gasto para financiar ese gran reto que luego el presidente John Kennedy
le puso al país, ¿verdad? Que queremos aterrizar un hombre en la luna y regresarlo a salvo, ¿verdad? A la Tierra, antes del final de finalizar la década de los 60. Claro. Increíble ese reto que el presidente lanzó, y con todo el apoyo del Congreso, los presupuestos para la NASA se multiplicaron y empezó esa gran carrera. Y nosotros, ya jóvenes, yo en ese momento ya estaba terminando mis estudios en el colegio, ya era una cosa un poco más clara, más real, de que habían seres humanos de carne y hueso. Pero claro, todo esto estaba ocurriendo en los Estados Unidos, claro, no en Costa Rica. Algo largo, sí. Sí, y bueno, todos estos astronautas eran militares, y nosotros en Costa Rica no teníamos esta tradición militar, y mi mamá era muy cauta y muy viva, en el sentido de que ella decía, mire, estos astronautas tienen que ser científicos. Aunque seguramente era una estratagema que ella estaba tratando de hacer para que yo estudiara, porque yo no era un estudiante muy sobresaliente en aquellos tiempos. No, yo nunca fui un estudiante, nunca fui ni el primero de la clase, ni tampoco el último de la clase. Yo era un muchacho normal, nada especial. Era un buen atleta, me gustaba ir a pasear, a jugar deportes, a andar con muchachas, a vacilar, como decimos nosotros, y los estudios para mí no eran una prioridad en ese momento. Pero mi mamá, en esa sabiduría que ella siempre ha tenido, ella decía, usted si quiere ser astronauta va a tener que aprender matemáticas y física, y tiene que ponerse las pilas en ese asunto, ¿no? Y así fue. Yo terminé mis estudios en el Colegio La Salle, ya sí con notas muy buenas. Claro. Los últimos 2 años ahí sí me esforcé, estudié y tuve la ayuda de muchos profesores, muchos compañeros que me ayudaron, y se podría decir que el colegio me enderezó, ¿verdad? Okay. Claro. Y ahí yo mandé una carta a un científico norteamericano, Wernher von Braun, que era el padre de la cohetería norteamericana, la moderna, ¿no? Claro. Y buscando oportunidades en la NASA. Claro. Y claro, recibí una carta en inglés, y yo no hablaba el inglés, ¿verdad? Donde me decían que los trabajos con la NASA eran solamente para ciudadanos norteamericanos. Y yo como que tergiversé un poquito ese mensaje y lo interpreté como que me estaban diciendo, véngase, hágase ciudadano, y entonces le damos trabajo. Yo sé que eso no era lo que querían decir. No era necesariamente la idea. Pero bueno, la cuestión es que con la ayuda de una familia de familiares nuestros en la ciudad de Hartford, en el estado de Connecticut, que me abrieron la puerta en su casa para recibirme, yo me fui. Antes de irme para Estados Unidos, conseguí un trabajito en el Banco Nacional de Costa Rica. Ahí estuve trabajando 1 año en la sección extranjera. Bueno. Y bueno, mis tíos, mis familiares seguro pensaban que esa tontera de ser astronauta, eso iba a desaparecer, y que en algún momento cuando yo viera los billetes que entraban y que la cosa iba a cambiar, pero no cambió. Yo simplemente ahorré unos cuantos dólares y mi papá me dio un boleto de ida nada más. En ese tiempo se podía ir a los Estados Unidos con un boleto de ida, ¿verdad? Entonces yo me fui. Y bueno, así empezó. Llegué a Estados Unidos, me quedé en la casa de los Zúñiga por muchos meses allá. Mientras tanto me ambientaba,
Me metí en una escuela pública, estudié el último año, aunque ya yo me había graduado en el colegio, lo repetí otra vez para aprender el inglés. Y bueno, así fue a puros empujones y a golpes y bueno, tuve problemas, dificultades por todo lado, pero al fin de cuentas terminé graduándome un año después. Ya tenía 2 años de haber graduado en Costa Rica. Me gradué en Costa Rica, me gradué en Estados Unidos en el 69, 2 años después. Y ese año entré a la Universidad de Connecticut con una beca. Okay. Y ese año fue el año donde Neil Armstrong aterrizó en la Luna. Qué poético. Y yo lo vi desde el campus de la Universidad de Connecticut. Y yo decía, bueno, pues estoy un poquito menos lejos, ¿verdad? Por lo menos estoy en el país ya que quería estar. Y así fue, una cosa después de la otra. Después el presidente Nixon canceló el programa espacial, los programas de los vuelos a la Luna se pararon, miles de ingenieros y científicos de la NASA fueron despedidos y a mí mis profesores en la universidad me decían, Franklin, ni se le ocurra estudiar astronáutica porque no va a conseguir trabajo, porque vea a toda esta gente que está sin empleo. Y bueno, gracias a Dios yo no les hice caso y yo seguí con esa necedad. Pero queremos agradecerle a nuestro patrocinador del día de hoy, que es TobyPets.com, la tienda de mascotas más grande de Costa Rica. Si ustedes tienen perros, gatos o mascotas de cualquier tipo, Toby Pets los puede ayudar a simplificar su vida, ya que es la tienda online de mascotas más grande del país. Toby Pets es muy conveniente, ya que tiene un sistema de entrega a casa totalmente gratuito, así que no se tienen que preocupar por las presas. Y además, hoy les traemos un enorme beneficio, que es un 5% de descuento en su primera compra si utilizan el código NPN. Así es, si se meten a TobyPets.com, agregan toda su compra al carrito y a la salida ponen NPN, reciben un 5% de descuento en su primera compra. Para todos los que tienen mascotas saben lo mucho que eso se puede significar en la compra. Pero además, si son Patreons y ya se suscribieron a apoyarnos, reciben ese 5% en perpetuidad, para siempre, en todas sus compras. Entonces no solo están apoyando No Pasa Nada, sino que además Toby Pets los apoya a ustedes y Toby Pets nos apoya a nosotros. Todos nos apoyamos. Muchísimas gracias a Toby Pets por ayudarnos a hacer este contenido. Sí tomé un giro, un poquito, un desvío y me fui a trabajar en el área de la fusión termonuclear controlada, que era un tema que me apasionaba, considerando que en el futuro las naves espaciales tenían que usar esa forma de energía y reemplazar los cohetes convencionales que se estaban usando, que son cohetes químicos, para ir a Marte, ir a vuelos más allá de la Luna. Necesitamos naves mucho más rápidas, tecnología mucho más avanzada. Y yo veía en la fusión termonuclear, la física de plasma, como los conocimientos que yo necesitaba para poder desenvolverme en esa rama de la cohetería moderna. Okay. Y así fue. Entonces, en lugar de irme a trabajar después de terminar mis estudios en la universidad, me metí a estudios de graduado y me fui al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde me dieron también una beca. Y bueno, ahí me metí en el área de la fusión termonuclear, una cosa fantástica. Para mí me olvidé de la NASA, podría decir. El programa espacial estaba durmiendo, ¿verdad? No había nada que estaba ocurriendo. Se hicieron un par de vuelos de muy poca visibilidad, pero sí el gobierno estaba desarrollando el transbordador espacial, pero no lo había hecho todavía, ¿no? Okay. Estaba en el proceso de desarrollo y no fue sino hasta el año 77 que el transbordador espacial, el Enterprise, que fue el primer vehículo que se mostró al público, salió en las noticias. Y yo en ese año estaba terminando mis estudios de doctorado en física de plasma.
y estaba totalmente metido en el programa de la fusión termonuclear controlada de los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando la NASA hizo un llamado así de repente, cuando empezaron a hacer los vuelos del transbordador, los vuelos de prueba, no los vuelos al espacio, no los vuelos atmosféricos, de que estaban buscando un nuevo grupo de astronautas para el programa del transbordador espacial. Y que estaban buscando científicos. Claro. Exactamente lo que mi mamá me había dicho, ¿verdad? Hace 15 años atrás, ¿no? La mamá siempre tiene razón. Totalmente pegó perfectamente en el blanco. Y estaban buscando gente joven, con buenas condiciones físicas, todas las cosas. Y todos tenían que ser ciudadanos norteamericanos. Y yo estaba en el proceso de convertirme en ciudadano americano porque estaba trabajando en áreas que requerían un security clearance, que llaman en Estados Unidos una seguridad, ¿verdad?, del gobierno. Y eso requería la ciudadanía. Entonces yo me estaba convirtiendo en ciudadano americano. Y bueno, yo mandé mis credenciales a ese grupo y me rechazaron casi inmediatamente, ¿no? Entonces, no puede ser. ¿Sí? Y bueno, yo digo, bueno, realmente el número de potenciales aspirantes es muy alto, ¿verdad? Y las posibilidades de que me escojan son muy bajas, pero bueno. Y así fue, y pasaron los años. 2 años después, yo pensaba que la NASA iba a hacer otro llamado en algún momento, ¿verdad? Y así fue. 2 años después, a finales del 79, la NASA hizo un llamado que estaba buscando un grupo más pequeño porque el grupo inicial que había escogido no era suficiente. Entonces estaban buscando un grupo más pequeño de 19 adicionales. Y bueno, yo saqué mis credenciales otra vez del afiche y las actualicé y envié todo de nuevo. Y esta vez sí me llamaron para una entrevista. Pero cuando uno lo llaman para la entrevista y para los exámenes y lo llevan a Houston, ya la cosa es un poquito más seria porque estamos hablando de un corte que hicieron de 3.500 aspirantes a 120. Entonces ya estaba uno metido en un grupo pequeño. Fui a Houston, me hicieron todos los exámenes, todas las pruebas, entrevistas y bueno, ahí conocí a todos los héroes que yo tenía pegados en la pared de mi cuarto en aquellos tiempos. Y meses, bueno, nos mandaron de vuelta a nuestros lugares. Meses después, en mayo del 80, me llamaron y me dijeron que había sido seleccionado, uno de 19 nuevos astronautas. Y en ese momento la vida cambió completamente. Mi vida cambió en ese momento. Yo creo que yo fui en ese momento el primer astronauta seleccionado por la NASA de origen latino, ¿no? Qué loco. ¿Qué se siente esa llamada después de años sí, de ilusión? Finalmente llega el teléfono y es como, sí, eso es parte. Fíjese que yo creí que era una broma. Yo no lo creí porque yo estaba en ese momento precisamente explicándole los detalles de un concepto de un cohete, un cohete que yo tenía. Es los primeros diseños del motor Vasimir, ¿verdad? En ese momento se los estaba presentando al director del laboratorio de turbinas de gas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era una persona muy distinguida, con una gran oficina, y yo estaba muy apocado y llegué ahí con mis papelitos y bueno, en ese tiempo no habían computadoras, ¿verdad? Ni habían PowerPoints ni nada de eso, ¿no? Y yo sentado ahí, él está en su escritorio y recibe una llamada. Él coge el teléfono y habla con alguien
y me dice, es para usted. Y yo digo, ¿quién me va a llamar a mí a este lugar, no? Y bueno, yo me levanto, agarro el teléfono y en el otro lado está el director de vuelos tripulados de la NASA, que cuando a uno lo llama a esa persona, ya uno sabe que es que lo escogieron. Entonces, pero yo no sabía eso. Okay. Y entonces me dijo que me habían escogido, que yo había sido escogido, que tenía que darles una respuesta. Y me preguntó que si quería el trabajo. Y yo en ese momento no pude decirle que sí, porque yo estaba pensando que esto era una broma o que algún chiste que estaban jugándome. Y la palabra sí no me salía. Sí. Era algo tan fuerte en ese momento, ¿verdad? Cuando yo ya me di cuenta que era real. Hasta que ya me compuse un poco y le pude decir que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí acepto el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y me dijo, bueno, no se preocupe, dice, si cambia de opinión o por lo menos díganos después, aquí está el teléfono, y me dio un teléfono. Y yo no tenía con qué escribir, entonces me levanté y saqué la pluma al profesor y le arranqué la libreta y bueno, ahí, y se le hizo un enredo con el cable del teléfono, porque en ese tiempo no habían teléfonos inalámbricos, claro, sino que eran todos corriendo de lado a lado. Dando vueltas. Señor. Bueno, la cuestión es que fue todo un espectáculo esa cuestión, y cuando terminamos yo colgué el teléfono, yo le dije al profesor Covert, me acaban de seleccionar como astronauta, y él me dice, I already knew. Me dice, porque él era amigo del que llamó, eran muy amigos, y por eso es que ellos sabían dónde yo estaba. Entonces él me dijo, sí, yo sabía, y permítame ser el primero en felicitarlo. Y ahí fue donde todo cambió. Yo salí de vuelta para mi oficina a llamar a mi familia en Costa Rica, a mi mamá, a mi papá, y ahí, bueno, se hizo el burumbum del caso. Claro. Puede imaginarse usted. ¡Qué locura! Y luego, y bueno, por supuesto, me imagino que en esas situaciones está la emoción de finalmente estar, pero eso es solo el comienzo. O sea, eso es simplemente, sos parte. Ahora tenés que... Claro. Viene la parte más complicada, que es entrenar, prepararte. Has pasado 15 años de niño pensando en que esto va a venir, y ahora es como, ok, ahora sí tengo que ir a... Ahora es en serio. Ahora es en serio, ahora tengo que ir a Houston, me imagino, sí, y empezar a entrenar. Exacto, eso fue en mayo que me llamaron, y en julio, principios de julio, es que me tenía que reportar al centro espacial en Houston. Y claro, bueno, yo simplemente empaqué todos mis tiliches en un camión y me fui por tierra, y empecé el entrenamiento. El entrenamiento empezó en el 80 y yo no hice mi primer vuelo hasta el 86. O sea, pasaron 6 años. Pero es que nadie había volado en ese momento, porque el transbordador espacial no había volado todavía al espacio. El primer vuelo fue un año después, en el 81. Y luego los vuelos eran muy infrecuentes al principio. Había un vuelo, digamos, al año, tal vez 2 vuelos al año. Y eran cosas muy complicadas, porque en aquel tiempo no sabíamos todavía cómo volar esa nave, ¿no? Esa nave era nueva. Había muchos procedimientos, no se habían desarrollado, los sistemas no estaban completamente maduros, y la tecnología iba mejorando y mejorando a medida que pasaban los años, pero ciertas prácticas y técnicas no las habíamos desarrollado todavía. Y entonces a mí me asignaron al vuelo, el primer vuelo del año 86, que fue justo el vuelo antes de la tragedia del Challenger. Y a la tripulación nuestra la habían asignado al vuelo de Challenger. No puede ser. Es decir, yo estuve asignado al vuelo de Challenger
por unos cuantos meses, pero hubo un movimiento, unos cambios en el programa y algunas tripulaciones fueron cambiadas y movidas a otros vuelos, y en el caso mío, a nosotros nos movieron del Challenger al Columbia, que era unas semanas antes. Wow. Y todos los tripulantes nos pasamos a ese vuelo, menos uno. Y esa persona, Greg Jarvis, que era miembro de la tripulación nuestra, él murió en la tragedia del Challenger. Entonces, ese impacto, esa tragedia, paralizó el programa por 3 años más. Entonces, yo no volé más hasta el 89, que hice mi segundo vuelo. ¿Y ese fue el primer vuelo después del Challenger? Ese fue, no fue el primero, pero Pero pocos vuelos después del Challenger, sí. Claro. Y era el primer vuelo que llevábamos un sistema nuclear. Por eso me asignaron a mí, por mis conocimientos en el área de energía nuclear. Llevábamos una sonda que se llamaba Galileo, y esa sonda Galileo íbamos a lanzarla hacia el planeta Júpiter. Y esa sonda llevaba a bordo 2 baterías nucleares con plutonio, y eso era la primera vez que se ponía algo de esa categoría o de ese tipo de tecnología en el transbordador espacial. Claro. Y bueno, hubo una serie de complicaciones con ese vuelo porque habían demostraciones antinucleares y problemas que yo nunca había visto, demostraciones en el Centro Espacial Kennedy. Wow. Gente que quería parar el lanzamiento porque estaban preocupados por un accidente nuclear. Y bueno, al final de cuentas, todo se arregló y logramos lanzar. El vehículo lo enviamos en la órbita número 6, lo lanzamos hacia Júpiter y llegó después de 6 años a Júpiter y completamente transformó los conocimientos que tenemos de ese sistema de Júpiter. Don Franklin, y cuando ese momento, digamos, de la primera vez que usted sale y realmente interactúa con lo que es el espacio exterior, ¿verdad? O sea, una vez que pasa los sentimientos de la GES, ¿verdad? La presión, el estrés y todo, y ya logran salir. ¿Cómo escribió usted ese sentimiento del vacío general que existe alrededor nuestro, ¿no? Yo me imagino, a mí honestamente siempre he pensado a mí me causa como cierto, no sé si es miedo, pero como cierta sentimiento de insignificancia ante un vacío prácticamente eterno, ¿no? Pero para usted, ¿qué fue eso? Concientizar como, ok, ya no estoy ni siquiera cercano a la Tierra. Sí. Es muy impactante. Uno siente ese sentimiento de insignificancia que usted menciona, pero también un sentimiento opuesto de grandeza. Es decir, uno se siente muy poderoso, porque tiene todo el planeta enfrente. Claro. Y uno está hacia afuera y es como que todo esto es mío, ¿no? Una cosa así, ¿no? una tontera de esas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo uno se siente esa sensación de insignificancia, de fragilidad, ¿verdad? Que en cualquier momento esta nave, que es un huevito, ¿verdad? Lleno de aire que lo está manteniendo a uno vivo, pero afuera no hay nada, ¿no? Exacto. Y si algo pasa, si hay alguna fuga, alguna falla estructural de la nave, uno básicamente deja de ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay esas dos cosas, es como el yin y el yang. Uno se siente muy fuerte, muy poderoso y muy débil al mismo tiempo. Claro. Es muy impactante ver el planeta, aunque lo habíamos visto muchas veces en videos de alta resolución, en fotografías, es decir, todo el entrenamiento estaba desarrollado para prepararlo a uno para ese impacto. No es lo mismo
verlo con todos los sentidos del ser humano. El ojo, ¿verdad? Ver, digamos, la Tierra. No es lo mismo ver una fotografía, aunque la fotografía sea de alta resolución. Claro. No sé por qué, pero el ojo y el cerebro van interpretando lo que uno está viendo, y uno conoce, uno ve lo que hay ahí y conoce. Entonces, mientras más lo ve, más ve. Claro. Más resolución, más precisión. No es como ver una foto. Claro. Yeah. Sí, debe ser, no sé, hasta difícil de procesar la realidad del asunto, ¿no? Como lo está viendo, pero al mismo tiempo debe ser como irreal pensar la distancia y lo logrado, me imagino. ¿Cuántos viajes alcanzó a hacer al final de su carrera al espacio? 7 viajes. 7. Nunca me imaginé que iba a volar tantas veces. En este momento ese es el récord mundial, ¿verdad? De vuelos espaciales. Yo siento como que tal vez estuve en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es una cuestión de suerte tal vez, o las condiciones eran propicias. Me tocó volar todos los transbordadores que quedaban, ¿verdad? Todos los volé. Estuve en la Estación Espacial Rusa. Fui a entrenar a ese lugar misterioso, ¿verdad? que era en aquellos tiempos la Unión Soviética. Lo conocí a su gente, conocí a las personas que eran los cosmonautas, claro. Que eran personas iguales a nosotros, ¿verdad? Que lo son. Muchos de ellos se convirtieron en grandes amigos, ¿verdad? Personas a las que uno quiere mucho, ¿verdad? De muchos años. Entrenamos juntos con los rusos, volamos con ellos. Yo estuve en la estación Mir varios días y compartí mucho con ellos. Yo creo que aprendimos ambos de cada uno, ¿verdad? De los americanos, de los rusos, y los rusos de los americanos. Y el programa espacial cambió de la química que tenía, que es esa química de confrontación que le mencioné al principio, a una química de colaboración, de trabajo en equipo, de mutua dependencia. Llegó un momento cuando el transbordador espacial se terminó, donde nosotros no podíamos ir al espacio sin las naves rusas. Claro. Y los rusos se convirtieron en nuestro único vehículo para llegar a la estación espacial. Y me tocó volar con ciudadanos de otros países, Italia, Francia. Claro. Conocí a gente de todo el mundo, ¿verdad? Y me tocó ver todo el proceso de construcción de la Estación Espacial Internacional. Me tocó construir yo mismo, ¿verdad? Atornillar tuercas y tornillos, Qué ¿verdad? loco, Para sí, claro. algunos módulos. Me tocó hacer caminatas espaciales, que era algo que tal vez todos los astronautas desean poder hacer. Eso también tiene que ser un sentimiento todavía más fuerte, estar muy fuerte. a la intemperie del universo, literalmente. Completamente, sí, completamente. Pero bueno, esa suerte que me tocó a mí volar por 25 años, ver los cambios en la Tierra con mis propios ojos, desde el año 86, cuando hice mi primer vuelo, al 2002, que hice mi último vuelo. Y cada vez que volaba al espacio, yo veía el planeta diferente. Cambios en la cantidad de la expansión de las ciudades, los movimientos de la civilización, de los seres humanos, las migraciones, la tala de árboles, la contaminación de los ríos, de los mares. Es decir, todo el daño y el peso de la humanidad, ¿verdad? Lo ve uno con sus propios ojos a lo largo de un par de décadas, y uno va notando que realmente el ser humano le está haciendo mucho daño al medio ambiente en que vivimos.
La gente dice que la Tierra es frágil, pero frágil somos nosotros, no la Tierra. La Tierra no le importa si nosotros estamos ahí o no. Claro. Pero sí estamos dañando el medio ambiente que nos mantiene vivos y no tenemos ningún otro. Claro, sí, es interesante, Franklin, que recientemente tuve una conversación con doña Sandra Kaufman y siempre me parece interesante y he tenido otras conversaciones con personas que ven hacia afuera o trabajan mucho pensando o lo que uno considera el espacio, pero hay una gran conciencia que creo que se genera sobre lo que pasa en la Tierra, porque el foco se ve, ¿verdad? Se pone hacia acá, ¿verdad? De la misma manera que usted dice, como si ustedes estaban viendo hacia afuera, estaban viendo hacia el cosmos, pero al mismo tiempo eso fue lo que le permitió ver esa transición y esa urgencia de sentimiento. Creo que es una perspectiva muy única porque ustedes lo pueden ver, ustedes pueden con cierto nivel de certeza decir, ¿verdad? Y la primera vez que yo fui y lo vi con mis dos ojos era así y ahora tantos años después es así. Y bueno, me imagino que si fuera ahora, si hiciera otro vuelo ahora sería tremendamente todavía más peor, ¿verdad? Más, sí. Y qué complicado poder traducir eso, ¿verdad? A personas que tal vez no tienen esa perspectiva o se les, no sé, ese ver para creer es difícil de traducir, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muchos dicen que somos una raza sin redundancia, ¿verdad? Somos una raza humana, no tenemos redundancia. Es decir, tenemos solamente una nave espacial, que es la Tierra, donde estamos todos, y no tenemos otra. Y si algo le pasa a este huevito donde estamos, ¿verdad? La raza humana puede desaparecer. Sí. Lo cual no es tan importante, ¿verdad? No importa realmente. Sí. En el contexto cósmico, ¿verdad? Del universo, al universo no le importa si hay seres humanos o no los hay, pero a nosotros sí nos importa. A nosotros nos importa mucho y es muy necesario que de alguna forma tengamos algún tipo de redundancia. Y eso es, yo creo que es lo que estamos haciendo al explorar el espacio. Es simplemente creando las condiciones para nuestra propia supervivencia, porque tenemos que ser lo que dicen muchos, es una especie con muchos planetas. Claro. Que es una realidad que yo considero que, bueno, hay cada día más esfuerzos para lograr esos niveles de redundancia, ¿verdad? Y tal vez ahí podemos empezar a hablar un poco de Ad Astra y dónde estamos, ¿verdad? Que me imagino ahí empieza ese sueño de decir, ok, he viajado, he visto, he salido, pero qué tan más largo podemos llegar y a dónde más podemos ir, ¿verdad? No sé si por ahí empieza el interés en construir este emprendimiento. Sí, Ad Astra tiene como dos misiones. Tiene la misión hacia el espacio y la misión del espacio a la Tierra. Ver cómo es que la tecnología que nosotros tenemos en la empresa puede cambiar la vida del ser humano, puede mejorar las condiciones ambientales en países, en todo el mundo, ¿no? Claro. Empezando aquí en Costa Rica, donde queremos hacer un cambio radical, pero también pensando que queremos habilitar al ser humano para que pueda explorar el espacio, porque el ser humano, la raza humana tiene que estar saludable, tiene que estar próspera y tiene que estar en una condición capaz de poder explorar. Claro. Porque si el país o el planeta está totalmente deshecho, ¿verdad? Destruido por estragos del medio ambiente, no vamos a poder tener las condiciones propicias para poder explorar el espacio. Vamos a tener que estar en un modo de supervivencia aquí en la Tierra. Y eso es, yo creo, una receta para una catástrofe. Nosotros tenemos que tener un planeta muy, muy viable, muy limpio, muy capaz de ser próspero, para que haya desarrollo tecnológico, para que haya que la gente empiece a ver hacia el espacio y empiece a pensar en habilitar colonias en otros lugares, en otros planetas, en los satélites de Júpiter, de Saturno, ¿verdad? En la Luna, en Marte. Todo esto se puede hacer. Y que la Tierra
el sueño mío es que se convierta en un parque nacional, básicamente, un parque de la humanidad, ¿no? Sí. Un lugar protegido, el planeta entero, Claro. se convierta en un patrimonio de toda la humanidad, pero tenemos que mantenerlo muy limpio, muy, 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 muy bonito, muy, muy saludable, para que generaciones futuras puedan regresar a ver de dónde venimos todos, ¿verdad? Ver es como ir a un parque nacional. Claro. Y ese concepto requiere una exploración espacial muy robusta. Cuando ustedes abren, ustedes empezaron primero en Houston y luego se vinieron para acá. Cuando ustedes empiezan en Houston, ¿qué es el primer proyecto que se plantean? ¿Cómo nace el proyecto? Sí, bueno, la actividad en Houston sigue siendo el grueso de la empresa. La empresa se creó para desarrollar y comercializar el motor de plasma, el motor Vasimir, que yo he estado desarrollando hace ya 40 años, ¿no? Wow. En estos llevo toda la vida. Pero ahora estamos en una fase, ya la parte científica terminó. Uh-huh. Ahora estamos en la parte de comercialización, en la parte de la parte más ingenieril, donde lo que queremos es manufacturar un paquete, un motor que pueda volar y que pueda prestar un servicio de transporte a camiones espaciales, ¿verdad? Okay. Básicamente nuestro interés es el de modificar el transporte espacial, hacerlo más eficiente, más económico. Hoy en día estamos limitados por los cohetes químicos que se usan. Usted seguro pudo ver el lanzamiento del Artemis Ajá. 1. Usted puede imaginarse el tamaño de ese cohete. Claro. Y lo que regresó a la Tierra fue una capsulita chiquitita. O sea, la carga útil de esa nave es muy pequeña. Entonces, poder llevar a cabo un proceso de transporte sostenible hacia la Luna, hacia Marte, hacia otros lugares, no lo vamos a poder hacer con ese tipo de cohetes tan grandes. Claro. Tenemos que tener una tecnología mucho más eficiente, que no se deseche. Todos los componentes de ese cohete realmente se desechan. Y tenemos que tener una tecnología que se mantenga activa en órbita y que se convierta como una especie de remolcador espacial habilitado por un sistema de propulsión más avanzado. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el negocio de la empresa. La logística espacial. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son como las diferencias principales actuales entre, por ejemplo, lo que el Vasimir puede hacer? Digamos, si tuviera como que enumerar, no sé, se puede llevar tanta carga más o está diseñado para no desperdiciar X, ¿verdad? ¿Cómo compararía lo que conocemos hoy actualmente a lo que el Vasimir hace? Bueno, la gran diferencia entre el motor químico y el Vasimir, que es un motor eléctrico, la diferencia entre esos dos motores es que el motor químico requiere por lo menos 10 veces, tal vez 20 veces más combustible. Okay. Y entonces, esa gran diferencia en la cantidad de combustible que se necesita para hacer el transporte de una carga de un punto A a un punto B en el espacio, esa es la gran diferencia, porque en un cohete el espacio útil, ¿verdad?, lo ocupa casi todo el combustible. Claro. Y el espacio que queda, un pedacito nada más, es realmente lo que paga la carga útil. Entonces nosotros queremos cerrar o reducir ese espacio de combustible o hacer que el combustible sea mucho más capaz de llevar a cabo la propulsión. Y para eso el chorro que se dispara por el cohete es muchísimo más caliente. Okay. Los motores químicos tienen temperaturas de miles de grados, que se parece ser muy caliente. El motor Vasimir tiene temperaturas de millones de grados. Okay. Es una gran diferencia entre miles de grados, millones de grados.
cuando usted tiene un motor con millones de grados de temperatura en el escape, la cantidad de combustible que necesita es muchísimo menor. Claro. ¿En qué parte del proceso me cuenta que ya están como la parte de ingeniería? ¿Significa que ya están como en el diseño e implementación? ¿O en qué parte del encadenamiento para llegar a la producción, digamos, están? Yo le digo a la gente que la parte difícil ya pasó. Okay. La parte cara es la que sigue. Claro, exacto. Esa es la gran diferencia. Porque cuando empezamos el desarrollo del motor, no teníamos los datos, la información o los conocimientos necesarios para decir que realmente todo iba a funcionar tal y como habíamos predicho. Ahora sí. Okay. Pero ahora, cuando vamos a manufacturar un motor, tenemos que comprar tornillos especiales, tenemos materiales especiales, y no es que sean tan especiales, sino que son más caros nada más, claro, ¿verdad? Tienen un pedigrí más accesible. Usted puede, por ejemplo, ir a la ferretería a comprarse un tornillo que le cuesta, no sé, 50 centavos. Ese mismo tornillo, si lo va a usar en una nave espacial, tiene que tener todo un estudio de dónde provino el material, si tiene alguna fractura, si tiene algún tipo de falla, es decir, y eso encarece el tornillo a un factor tal vez de 10, claro, o tal vez aún más todavía. Entonces, usted compra todos los materiales y el motor le sale mucho más caro. Pues, todo lo que es documentación, todo el historial de dónde se hizo el diseño, cómo se integró todo eso tiene que ser muy bien hecho y es muy caro. Y están pensando, bueno, ahora desde que inicia, ¿verdad? Su proceso, también ahora hay un surgimiento de muchas empresas privadas intentando hacer vuelos al espacio, pensando en exploración espacial. Ya no son solo los gobiernos de las grandes potencias mundiales detrás. ¿Se han acercado a compañías privadas? ¿Cómo claro. es el proceso? Sí. No, por supuesto. Estamos jugando en un partido donde hay muchas empresas y queremos ser parte de todo un equipo. Es decir, nosotros en Ad Astra no somos los constructores del vehículo espacial. Nosotros no construimos naves espaciales. Nosotros solamente construimos el motor. Alguien tiene que construir la nave espacial. Una empresa como Boeing o como Lockheed Martin o como Northrop Grumman son empresas aeroespaciales que ya tienen el conocimiento para construir naves, pero necesitan la propulsión. Nosotros proveemos el motor que impulsa la nave, ¿verdad? Entonces, todo es un trabajo en equipo. Y las empresas tienen relaciones comerciales entre sí, tienen relaciones estratégicas. Nosotros acabamos de anunciar una alianza estratégica con la empresa Rolls-Royce. Okay. Eso lo anunciamos ahora en noviembre en la Junta de Accionistas de Ad Astra, porque estamos también pensando en más adelante también entrarle a motores de plasma eléctricos, pero energía eléctrica que va a tener que salir de un reactor nuclear. Okay. Porque ya la cantidad de energía eléctrica es muy alta. Claro. No se puede lograr esa cantidad de electricidad con energía solar, con paneles solares, porque aunque los paneles se han desarrollado mucho, no tienen tanta potencia como podría un reactor nuclear. Entonces, estamos viendo eso hacia futuro, para vuelos más allá de la Luna. Pero mientras estamos trabajando entre la Tierra y la Luna, los paneles solares son suficientes para alimentar la electricidad necesaria para el cohete, para el motor. Qué interesante, sí. Claro, un reactor nuclear magnifica la capacidad monstruosamente. Claro. Y obviamente ahí ya las capacidades técnicas para incorporar el uso de un reactor nuclear son... Es otra cosa. Y nosotros no estamos en eso, pero sí tenemos que asociarnos con empresas que lo hagan. Una empresa como Rolls-Royce, ellos desarrollan reactores nucleares para la Armada Británica. Y tenemos también relaciones con otras empresas, pero esas no las podemos
anunciar todavía porque no estamos bajo acuerdo de confidencialidad. Claro. Pero bueno, es algo muy emocionante. Mientras uno se aleja más y más de la Tierra, de la Luna y del Sol, entonces la energía solar es cada vez menos. Claro. Y cuando uno está en las cercanías de Júpiter, Saturno o más allá, los paneles solares no van a dar suficiente capacidad para una nave espacial. Claro. Tiene que ser un reactor nuclear. Qué loco, y bueno, muchos dicen que para ahí va todo el futuro de la energía, hacia reactores nucleares y la utilización de... Bueno, aquí en la Tierra, aquí en Costa Rica, ya llegando de vuelta aquí a Costa Rica, aquí nos interesa mucho la energía solar, muchísimo, y nos interesa la energía eólica. Nosotros queremos descarbonizar a Costa Rica completamente. Ya Costa Rica tiene una matriz eléctrica descarbonizada, excelente. Es un modelo para el resto del mundo. Pero el sector transporte todavía es totalmente dependiente de combustibles fósiles y eso es lo que queremos cambiar. Claro. Aquí ustedes se han concentrado mucho en el hidrógeno verde. Correcto. Tal vez si nos explica qué es exactamente el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno como un elemento, ¿verdad? Es el hidrógeno, es una forma de almacenar energía. Es un mecanismo que le permite a usted almacenar energía de donde quiera que la saque. Nos interesa energía que venga del sol y que venga de fuentes renovables, ¿verdad? Fuentes limpias. El hidrógeno siempre aquí en la Tierra, aunque dicen que es el elemento más abundante y el más común, es cierto, pero en la Tierra el hidrógeno siempre está amarrado a otras cosas. No lo vemos suelto. Entonces, en la Tierra, la mayor parte del hidrógeno está amarrado al oxígeno en agua. El agua de los océanos son oxígeno e hidrógeno. Entonces, nosotros lo que hacemos es que agarramos la molécula de agua y la partimos en sus componentes, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno, por ahora, lo liberamos. Eso está bien porque eso ayuda a la atmósfera, ¿no? El hidrógeno lo guardamos, lo comprimimos, lo guardamos. Ese proceso de romper la molécula de agua se llama electrólisis y se usa energía eléctrica, por eso se llama electrólisis. Y la electricidad viene de energía solar, energía eólica, que es limpia. Entonces, el hidrógeno verde que llaman, ¿verdad? No es que es verde, simplemente que es producido en forma totalmente cero carbono, completamente limpia. Es el hidrógeno más codiciado que se está formando en la industria del hidrógeno en todo el planeta. Hoy en día el hidrógeno es un insumo muy codiciado por países como Alemania, Japón, Corea. Están descarbonizando sus economías, pero no tienen suficiente energía solar y eólica para poder satisfacer esas necesidades. Entonces están comprando hidrógeno de países que lo puedan suministrar. Nosotros en Costa Rica lo que nos interesa es suministrar el hidrógeno para el uso del transporte en el país por ahora. Okay. No estamos interesados totalmente en la exportación por el momento. En algún momento lo haremos, pero por ahora lo que nos interesa es descarbonizar la matriz de transporte costarricense, que es totalmente operada con motores diésel, con motores de combustión interna. Y queremos cambiar eso a motores eléctricos de celda de combustible, lo que llaman fuel cells, que generan su propia electricidad con el consumo de hidrógeno y el oxígeno del aire. Okay. Entonces, queremos entrarle a eso. Queremos también empezar a activar una arista del hidrógeno verde, que es la producción de amoníaco. Okay. El amoníaco es hidrógeno con nitrógeno. Okay. Un nitrógeno y 3 hidrógenos forman la molécula de amoníaco. Y el amoníaco es una forma muy compacta
de almacenar hidrógeno y guardarlo sin tener que comprimirlo a altas presiones. Entonces es otra forma de transportar el hidrógeno con forma de amoníaco. Pero el amoníaco es un componente muy importante en los fertilizantes. Ese es el componente principal de los fertilizantes, y los fertilizantes, con la guerra en Rusia, Ucrania, esos fertilizantes ahora se han encarecido muchísimo. Entonces, aquí en Costa Rica podríamos producir fertilizantes para nuestro propio consumo, hechos en Costa Rica con hidrógeno verde costarricense, con energía doméstica. No tenemos que... Seríamos totalmente independientes energéticamente del mundo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vemos también oportunidades en la producción de lo que llaman combustibles sintéticos, donde usted usa el hidrógeno y lo mezcla con el dióxido de carbono, que lo saca de la atmósfera, que es lo que quiere guardarlo, ¿no? Y produce uno, digamos, jet fuel, que se puede usar para los aviones. O sea, hay un montón de cosas. Hay muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, pero lo bonito es que no tenemos que importar petróleo. Claro. Eso es lo más importante, porque nos quedamos con el dinero que gastamos en la exportación de petróleo. Ese dinero queda en el país y sirve para crear empleos en Costa Rica. Claro. Voy a interrumpir esta conversación con Franklin Chang un segundo solo para recordarles que esta conversación es únicamente hecha posible gracias a patreon.com/nopasanadaoficial y a nuestro patrocinador Toby Pets, y al hecho de que tal vez nos logramos monetizar en YouTube o Spotify. Así que si están escuchando en Spotify, suscríbanse en YouTube. Si están en YouTube, ratenos en Spotify y compren el alimento o medicinas o lo que sea de sus mascotas por medio de tobypets.com. Y tecnología costarricense. Y esta aplicación del hidrógeno se puede hacer, digamos, se puede transicionar carros actualmente que operan con diésel o gasolina a que incorporen motores eléctricos que usen esto, o la idea es incorporar a motores que ya vengan como carros nuevos, digamos. Sí. Que... Son vehículos nuevos, son vehículos eléctricos. Uh-huh. Los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos. La única diferencia es que en lugar de tener una gran batería que hay que cargarla enchufada en la noche, usted está manufacturando la electricidad que necesita en el vehículo, a bordo del vehículo. Hay una máquina, un aparato que se llama una pila de combustible, un fuel cell en inglés, y ese aparato chupa el hidrógeno que usted guarda en su tanque y lo combina con el oxígeno del aire. Y eso es lo que genera. Y eso, en una reacción electroquímica, produce electricidad, y esa electricidad es la que mueve el vehículo. Pero también produce agua. Okay. El agua que produce es agua pura. Una cosa que a mí me impactó mucho en los vuelos espaciales fue que nosotros en el transbordador espacial, que era un vehículo de hidrógeno eléctrico, era un vehículo eléctrico de hidrógeno, no teníamos baterías. El transbordador no tenía baterías, tenía 3 fuel cells, y teníamos tanques de hidrógeno líquido, también oxígeno líquido, porque obviamente en el espacio no hay oxígeno. Entonces teníamos oxígeno, hidrógeno, y los combinábamos para producir toda la electricidad que necesitábamos en la nave y el agua que tomábamos. Claro. La cantidad de agua era tan grande que teníamos que botarla. ¿En serio? Veces, sí. Qué loco. Entonces, estamos hablando hasta de la propia producción de agua potable. Increíble. En casa. O sea... Absolutamente. Estaríamos produciendo, fíjese, por cada kilo de hidrógeno que usted consume y produce electricidad, usted produce 9 litros de agua. 2 galones de agua. Es un montón de agua. Es un montón de agua. Nosotros, cuando viajábamos a la Estación Espacial Rusa, guardábamos agua en grandes bolsas de plástico, porque eso era lo que querían los rusos. Los rusos no tenían agua, no podían producir agua, claro, en la nave Mir, en la estación Mir, y siempre estaban esperando que nosotros les lleváramos agua. Qué loco. Sí.
Y entonces, esta es básicamente la concentración acá, el estudio y la generación de este hidrógeno, que además nos salva la tarea de conseguir las baterías, que en este momento son súper complicadas. Hay los minerales para sacar las baterías, son unos grandes detractores de parte de la gente que dice, bueno, los carros eléctricos sí, pero tienes litio, tienes todos estos minerales, ¿verdad? Que hay que cosechar. Entonces, acá en este laboratorio lo que están buscando es encontrar, facilitar y exponenciar esos procesos para generar hidrógeno. Exacto, generar hidrógeno y todas las oportunidades que vienen con la generación de hidrógeno, como le digo, el agua. Claro. La otra cosa es que cuando uno produce el hidrógeno del agua, usted rompe el agua, usted produce oxígeno. Claro. Por cada kilo de hidrógeno que usted produce del agua, usted produce 8 kilos de oxígeno. Eso oxígeno puro también. Ese oxígeno puede usarse para muchas cosas. Un uso interesante que se está considerando es en la acuacultura. Usted sabe que las grandes piscinas, por ejemplo en Chile, ¿verdad? En el sur de Chile tienen estas salmoneras que son unas jaulas gigantescas que tienen en el océano y les inyectan oxígeno para que los pececitos estén más contentos y más saludables y puedan crecer mejor, ¿verdad? El uso del oxígeno en muchas áreas, aquí en Costa Rica en la producción de tilapias también se podría, y en otras cosas, no solamente en eso, pero también para mejorar la combustión en las calderas. El gran uso de los combustibles fósiles en Costa Rica también es en la producción de calor, en grandes calderas, digamos, en la producción de cemento o procesos industriales. Con la quema de, digamos, búnker o de la quema de combustibles fósiles, que se les inyecta aire para que la combustión proceda. En lugar de inyectar aire, usted puede inyectar oxígeno puro y la combustión es mucho más eficiente. Okay. Cuando usted inyecta aire, la mayor parte del aire es nitrógeno. Un pedacito del aire es oxígeno y ese es el oxígeno que se usa en la combustión, pero el nitrógeno es un problema porque se combina con el oxígeno y produce NOx, óxido de nitrógeno, que es un gas tóxico que también queremos reducir. Entonces, evitando la inyección de nitrógeno también mejora uno las condiciones atmosféricas. Es decir, un montón de cosas que se pueden hacer, obviamente para usos hospitalarios, para todo lo que usted se imagina. El oxígeno es súper importante en la vida del planeta, ¿no? Entonces, esas cosas no las hemos visto bien todavía, porque estamos apenas empezando con este proyecto de hidrógeno y lo vemos con mucho optimismo, que estamos viendo cómo se va a desarrollar la tecnología en Costa Rica. Y además en el precio mismo de uso, como por decir la palabra, pero como combustible para carros, digamos, el precio es dimensionalmente diferente, ¿verdad? Sí, eso es muy importante, el precio. Uno dice, bueno, ¿cuánto me cuesta comprar un kilogramo de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, hoy en día lo vendemos del orden de como $15 el kilo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la equivalencia de un kilo de hidrógeno a un galón de gasolina, por ejemplo? Bueno, un kilo de hidrógeno y un galón de gasolina son básicamente la misma cosa. Wow. En cuestión de la cantidad de energía que hay. Pero un galón de gasolina pesa mucho más que un kilo, ¿verdad? Claro. Pero también, como los vehículos de hidrógeno son el doble de eficientes que los vehículos de gasolina, el kilo de hidrógeno me lleva el doble de la distancia que un galón de gasolina me lleva. Entonces uno dice, el precio del hidrógeno podría ser competitivo cuando es equivalente a 2 galones de gasolina. Claro.
Bueno, ¿cuánto cuesta un galón de gasolina en Costa Rica? Un galón son como 4 litros, ¿no? Sí, litros debe ser como unos $5 aquí, más o menos, sí. ¿verdad? Entonces, el galón de gasolina debe estar a unos $5. 2 galones serían como 10, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos vendiéndolo a $15. Podría venderse a 10 y ahí queda par. Ya empieza. Pero estamos muy cerca. Sí, claro. Y todo eso depende del precio de la electricidad. Ok. Si usted tiene electricidad barata, el precio baja precipitosamente. Claro. Y ese es el truco. Entonces, la electricidad en Costa Rica es todavía bastante cara. Sí, claro. A menos que usted la produzca. Sí. Si usted la produce, nosotros tenemos nuestros paneles solares aquí. Usted se puede poner sus turbinas eólicas, tenemos mucho campo. Y si uno produce su propia electricidad, entonces el precio realmente cae. Claro. Entonces es un juego de encontrar, bajar el precio de manufacturación, si se quiere pensar así, del hidrógeno, cómo producirlo, bajar el precio de proveedor, y ahí empiezan todas estas maniobras de ver cómo se llega al mejor precio posible. Claro, pero mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el verdadero, es decir, el verdadero costo de un litro o un galón de gasolina? Ese costo no incluye el costo en salud pública, sí, claro, y el costo en el medio ambiente, que la factura nos las está pasando ya el medio ambiente, que tenemos que pagar porque hemos descuidado que el precio de la gasolina no es consistente con el verdadero costo de la gasolina, ¿verdad? Entonces, el verdadero costo de la gasolina es muchísimo más alto que el precio. Claro, sí, lo que representa en costo a la humanidad, claro, es mucho más alto que lo que estás pagando en la gasolina. Exactamente, y yo creo que el medio ambiente nos está pasando la factura y vamos a tener que pagarlo. Y mientras más sigamos en ese juego, más caro va a ser. Sí, claro. Y eso es lo que está... hay que ver, cuando uno compara costos, tiene que ponerse eso... tiene que ponerlo en el papel, en la mesa, que estamos hablando de costos que no los estamos considerando. Sí, claro. Entonces, actualmente las misiones de ustedes es, bueno, por un lado, el viaje y la exploración al espacio, y luego concentrados en la descarbonización de Costa Rica, y me imagino principalmente... Tal vez primero atacar, no sé, transporte público y cosas de ese estilo, y luego llegarle a lo que son vehículos individuales. Sí, realmente aquí sí hay un importante punto de comparación, que los vehículos eléctricos de baterías y los vehículos eléctricos de hidrógeno tienen cierta paridad cuando estamos hablando de vehículos personales, de carros, de automóviles. Un automóvil aquí en Costa Rica, como un país pequeño, ¿verdad? Con un automóvil de baterías, está bien. Usted lo carga en la noche y usted puede andar 200, 300 kilómetros, y el país es pequeño, lo puede hacer. Los vehículos de baterías y los vehículos de hidrógeno, ahí sí están jugando, están mezclados. Donde el hidrógeno realmente se distingue y tiene el nicho es en la carga pesada. Los camiones de larga distancia, porque usted no puede considerar un camión, digamos, de esos furgones grandes de baterías, porque las baterías sería casi la mitad del peso del camión, ¿no? Entonces el camión no va a tener mucha carga útil. Entonces los camiones, los autobuses de larga distancia, los trenes, también, claro. Los trenes en Europa, en China, hay ya trenes eléctricos de hidrógeno que no tienen el tendido eléctrico, no tienen la necesidad de tener un tendido eléctrico, porque están produciendo su propia electricidad a bordo del tren. Claro. Son trenes que solamente necesitan los rieles, nada más. Entonces eso es muy importante considerar para Costa Rica. Los barcos, ¿verdad? También, claro. Los barcos necesitan motores muy fuertes, muy potentes, y los motores de baterías no van a dar. Y ahora los aviones.
El transporte aéreo es algo que tenemos que atacar bien rápido con el hidrógeno también. Claro. Entonces, toda la carga pesada y los automóviles, ahí va a haber una mezcla de baterías de hidrógeno. Don Franklin, y si pensáramos en Ad Astra como Estados Unidos y Rusia en una carrera de ver quién va a lograr primero la descarbonización de Costa Rica o llegar a Marte, que una carrera interna de equipos, ¿qué piensa? ¿Cómo ve ese proceso? ¿Quién llegará primero a uno o al otro? Sí, bueno, yo creo que estamos muy cerca de las dos cosas, ¿no? En Ad Astra lo que pasa es que llevamos muchos años de ventaja, ¿no? Llevamos ya, como le digo, 40 años, estoy ya en la parte final de la tecnología, pero requiere altas sumas de dinero para poder llevarla al espacio. Entonces, ese es la gran barrera en este momento, es conseguir ese financiamiento, ¿verdad? De entidades que realmente que tengan el interés de arriesgarse a hacer eso. En la parte de hidrógeno en Costa Rica, podríamos haber estado muchísimo más avanzados, pero tuvimos problemas al principio porque en Costa Rica, igual que en el resto del mundo, la gente no pensaba en el hidrógeno, no creían que esto era una cosa factible o que se podía llevar a cabo una economía viable en el hidrógeno. Ahora sí, ahora la gente ya sabe, entonces poco a poco la gente se va percatando, pero hemos tenido un gran rezago por esa viscosidad, esa dificultad de que el negocio funcione, por la incredulidad, se podría decir, del mercado, ¿verdad? Entonces ha sido un trabajo mucho de eso, de explicar, de enseñar y demostrar y decir, ok, esto es viable y además, ojo, sí, todas las aplicaciones que tiene encima. Sí, todo lo que es disruptivo de esa forma a veces incomoda a ciertos grupos y es difícil hacer cambios, ¿verdad? Pero una vez que la gente lo empieza a tocar y sentirlo y lo incorporan a sus vidas, ya se dan cuenta que realmente funciona. Entonces eso sí hace que se mueva más rápidamente. Claro. No, y yo creo que ya... No sé si tiene alguna pregunta, en serio. Quería formular la segunda. Primero quiero preguntarle, ¿qué opina de los viajes privados al espacio? ¿Verdad? Son dos partes, creo que podrían ser. Voy a llamar estaciones, pero no sé si es eso. Es como la exploración espacial, ¿verdad? Por un lado. Pero por el otro también los cohetes generan una gran huella de carbono, ¿verdad? Entonces, claro. Claro, sí. La industria espacial se está desarrollando en muchas direcciones. Una de ellas es, sí, el turismo espacial, gente con mucho dinero que simplemente quisieron ser astronautas toda su vida y ahora lo que necesitan simplemente es pagar un precio alto y pueden hacerlo, ¿verdad? Yo creo que todo eso se va a ir acomodando a poco a medida que los seres humanos se percaten de cuáles son las ventajas y desventajas, quiénes sufren y quiénes no sufren. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un problema de chatarra, tenemos escombros en el espacio. Antes, en el año 57, solamente había un satélite orbitando la Tierra. Ahora hay más de 500,000 de objetos orbitando la Tierra y están localizados en ciertas bandas, en ciertas capas, ¿verdad?, de la Tierra. Y se están convirtiendo en un lugar muy inhóspito porque hay fragmentos. Imagínese usted una tuerca o un tornillo que ande a esas velocidades, le pega a un astronauta y lo mata inmediatamente. Es como un balazo, ¿no? Entonces, esos son problemas que tenemos que abordar. El ser humano progresa, pero deja huellas, un rastro tal vez de desorden, de suciedad, y poco a poco vamos a tener que percatarnos de eso y tomar conciencia de quién es responsable, ¿verdad? Una de las funciones del motor de plasma es habilitar un camión de basura. Ah, ok. Casualmente, ¿verdad?
porque le permite tener mucha autonomía en la órbita, y eso le permite ir a recoger escombros espaciales más eficientemente. Entonces es un negocio para nosotros. La basura de alguien es tal vez un negocio para nosotros, claro. Pero ¿quién paga? No, ¿quién paga? En estos momentos el Departamento de Defensa de Estados Unidos es uno de los primeros clientes porque quieren tener esas vías, ¿verdad?, limpias, porque ahí están sus satélites que están haciendo sus mediciones, o sea... Sí, les importa muchísimo que no haya nada. Que no haya nada con que vaya a chocar, porque son sus satélites muy caros. Entonces, el espacio es un lugar de negocios. Eso es lo que es. Y el ser humano se va a expandir al espacio y tomar ventaja de la oportunidad financiera, para bien y para mal. Y vamos a tener que encontrar esas balanzas. Tener que jugar eso y regularlo con cuidado. La otra que quería preguntarle era, ¿qué opina usted de la Agencia Espacial Costarricense, verdad? Porque cuando la anunciaron, muchos se quedaron, dicen como, no, jamás Costa Rica, ¿por qué va a tener si eso no es una industria en Costa Rica? Pero usted viene de ese imaginario, sí. Digo que fue como, ojalá en un tiempo hubiera habido una claro, espacial, claro. No sé, supongo que a corta pasos para llegar a la NASA, pero muchas personas se han burlado diciendo como que en Costa Rica eso no existe y que no tenemos como esta cultura aeroespacial. Entonces, no, la Agencia Espacial Costarricense era algo importantísimo que teníamos que tener. Darle vida en este momento, eso es otra cosa. Ya por lo menos tenemos la infraestructura jurídica que crea la entidad. Si no la hubiéramos hecho, no existiría eso. O sea, tenemos el cascarón, ¿verdad? Ahora hay que darle vida. En este momento yo creo que eso está en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? No estoy seguro quién tiene esa responsabilidad, pero eso hay que darle vida. Y realmente una agencia espacial no tiene que ser algo como la NASA es decir, una agencia espacial simplemente es una oficina donde hay un par de personas que están viendo las oportunidades para el país de que lo inviten a la mesa, ¿verdad? Si usted no tiene la credencial de agencia espacial, no lo invitan a la mesa. Usted, si no está en la mesa, dice el refrán que si usted no está en la mesa, seguro está en el menú, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nos inviten a la mesa, que nos abran la puerta. Y la única forma es que tengamos una agencia espacial. Aunque sea una oficinita de un par de personas, claro, simplemente que velen por eso, y poco a poco vamos a ir creciendo. Buscando oportunidades. Claro, eso claro. Es, nada más. Claro. Mi última pregunta es que me da mucho gusto que desde hace tiempo estaba viendo a un astronauta en una entrevista en la Tierra, entonces ellos se acostumbran mucho, ¿verdad?, a estar en el espacio. Entonces en mi entrevista él le da un bolígrafo, él escribe y lo pone así y se le cae porque cree que todavía está, ¿verdad?, no hay como gravedad. No hay gravedad. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de volver a la Tierra y tener los pies en la Tierra y decir como, wow, ya no puedo, no sé, como todas estas libertades? Sí, hay un ajuste. Mientras más tiempo pasa uno en el espacio, más tiempo dura en ajustarse, pero es rápido, relativamente rápido. En el caso mío, en un par de días ya estaba acondicionado otra vez a la gravedad terrestre. Pero sí, en efecto, usted tiene cosas en la mano y usted está acostumbrado a simplemente soltarlas y digamos, usar las manos para otras cosas pensando que esto va a estar ahí. Y no, realmente ya se quebró o algo, ¿verdad? Y a veces uno camina y choca con la puerta, con el marco de la puerta porque no calcula bien la inercia del cuerpo y la gravedad, ¿verdad? Entonces uno no toma la curva bien y a veces choca uno. Entonces es un poquito embarazoso tal vez ver ese comportamiento. Es como, tal vez como un borrachito, pero no está borracho. Está uno borracho, pero con la mente bien clara, ¿no? De gravedad nada más. Nada más de gravedad, sí. Eso es. Ay, qué loco.
Bueno, y no, Franklin, muchísimas gracias por el tiempo. Realmente, como le dije cuando iniciamos, para mí, y creo que para muchísimas personas, crecimos con la idea de usted y qué es lo que estaba haciendo acá, y uno lo veía en libros de estudios sociales, o no sé, pensando en viejo estoy. qué estará haciendo Franklin Chan, y no, y es todo un honor. O sea, yo creo que realmente ahí, hoy estaba diciendo como hay muy pocos, no solo costarricenses, pero personas que han tenido la trayectoria que tuvo usted en la NASA, los vuelos al espacio, pero no solo se quedó ahí, sino que pasó de una etapa increíblemente importante y ahora está contribuyendo a Costa Rica y al planeta Tierra en 2 proyectos enormes. Me encantaría en algún momento ir a Houston también y conocer lo que están haciendo allá. Claro. Y nada, o sea, felicidades y creo que vivimos en un momento histórico donde en especial mucha gente joven tiene mucho cinismo o fatalismo esotérico hacia como qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con nuestra realidad, y proyectos como este creo que le dan a uno, le pintan esperanza de que sí puede haber un futuro, sí puede haber una tierra, ¿verdad? Porque a veces el cinismo del día a día le gana a uno mucho y pocas interacciones positivas, literal, le digo positiva literal en el sentido de que se piensa con optimismo y positivismo hacia el futuro. Entonces, nada, de mi parte le agradezco y le deseo por todos nosotros muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber visto este episodio de Pietro Habla Con, una conversación interesante, inspiradora y que creo que todos podemos sacar provecho de. Recuerden compartirla con las personas que les parezca que pueden sacar provecho de la misma, apoyarnos en patreon.com/nopasanadaoficial, comprar su comida o medicinas o demás implementos de mascotas por medio de tobypets.com, ratearnos en Spotify y suscribirse a este canal de YouTube, así como dejar un comentario. Nos vemos en el próximo episodio.